então aproveitar, vamos começar então o nosso webinar. Eu sou o Fernando Bueno, diretor de Comércio Internacional do IBRAC. Temos também aqui o René Medrado, presidente do IBRAC. E aí os nossos dois convidados super especiais, a Carla, que é nossa associada, de longa data do IBRAC, e o Pablo Gaiol, também nosso parceiro, da Argentina. Enfim, eu acho que é uma excelente oportunidade, momento para a gente tratar da relação comercial Brasil e Argentina, né? Enfim, considerando todo esse cenário do comércio internacional, com tensões geopolíticas, comerciais, o Brasil aí com um papel super ativo em diversificar as exportações, também olhar com lupa as importações, né? É, eu acho que, né, não há dúvida que o futuro, o passado, o presente e o futuro passam por essa relação com a Argentina. E aí eu gostaria, antes de passar a palavra para Carla, trazer um pouco de alguns números, né, que me surpreenderam bastante. No mês de agosto desse ano, o Brasil exportou 1,6 bilhão para a Argentina. Isso representa um aumento de 40% do que foi exportado em agosto de 2024, né? As importações da Argentina, né, provenientes da Argentina, representam 1 bilhão, ou seja, a gente tem um superávit, isso eu digo no mês de agosto, de 600 milhões. Também no mês de agosto, a Argentina foi o terceiro maior destino das exportações brasileiras, né? E a Argentina foi o a quarta maior origem das importações brasileiras. Então, isso, acho que os números já mostram, né, a importância da Argentina, aí para o Brasil. Então, fazendo essa abertura e trazendo esses números, eu já convido a Carla para, enfim, contar um pouco para a gente. Acho que a Carla é a melhor pessoa que temos aqui dessa relação. Ela trabalha tanto aqui no Brasil quanto na Argentina, nessas questões comerciais e em outras questões. Carla, contigo. Obrigada, Fernando. Obrigada, Fernando e Dora, pela organização do webinário. Gracias, Pablo, por aceptar la invitación. Creo que esta dupla entre yo y Pablo va a poder dar un aspecto más general de todo el escenario. Obrigada, René, pela participação e todos os que estão aqui presentes. Faz tempo que a gente está tentando fazer essa discussão. Eu imagino que existem várias dúvidas que vão surgir com relação a essa relação comercial tão antiga e tão cheia de amor e ódio que é a Brasil e a Argentina. Mas a minha ideia é só dar um contexto geral, deixar o Pablo entrar nos detalhes e depois ter um debate de perguntas e respostas com relação a assuntos mais concretos. Esse superávit que o Fernando mencionou no início é um superávit histórico, é um superávit que o Brasil tem com relação à Argentina desde os primórdios do Mercosul, evidentemente pela diferença da capacidade industrial das duas economias, e é justamente o maior motivo de crítica de vários observadores do comércio internacional na Argentina com relação ao Mercosul. O que se comenta internamente é que o Mercosul é um acordo que vale muito mais a pena para o Brasil do que para a Argentina. Por isso que em gestões políticas mais protecionistas, apesar de priorizar-se a relação regional e o Mercosul, sempre houve aspectos de defesa comercial muito bem instalados e uma tendência muito protecionista da indústria argentina, porque se entende que o Mercosul até hoje não foi capaz de trazer a Argentina
y Pablo, vos me corregís si estoy equivocada, pero esta es lo que veo de los análisis que se hace de los analistas econômicos y de los expertos en comercio, e nesta relação histórica, a Argentina vem sendo, digamos, mais prejudicada do que beneficiada com o acordo, e que o grande beneficiário desse acordo é o Brasil. Efetivamente, no setor automotivo, existe uma integração importante dos dois países, ou seja, existe todo um desenvolvimento de autopeças integrado para fornecimento de supply chain de autopeças para a produção automotiva em ambos os países, e essa é quase uma relação à parte da relação do resto da indústria. Então, esse é o aspecto geral, ou seja, o Mercosul nem sempre é bem visto pelos argentinos. Tá? Apesar de politicamente ser uma instituição histórica que ninguém tem peso político para conseguir derrubar o Mercosul, ele é visto com muitas críticas. Então, seja o mecanismo de defesa desse superávit histórico com o Brasil, são medidas protecionistas, ou o que está acontecendo agora, que eu vou explicar um pouco mais. Então, um outro aspecto da relação do Brasil com a Argentina no comércio, e que permeia todas as operações, é a questão cambial, que a questão cambial é algo que no Brasil ela se separa da política comercial. A gente verifica que toda a questão cambial com relação ao dólar e ao real, ela não vai impactar na política comercial brasileira, né? Então, a gente nunca olhou uma política cambial, o Banco Central junto com a Camex, por exemplo. A gente nunca pensou nessa relação, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Na Argentina, a política, o câmbio está intrinsecamente ligado à política comercial. Então, não existe você analisar comércio exterior na Argentina sem analisar a política de Banco Central. Ela é intrinsecamente ligada, porque conforme o câmbio, a política vai ser uma ou vai ser outra. Por uma simples razão, falta de reserva. A Argentina, e agora o Pablo vai explicar melhor, as medidas de ajustes fiscais da nova gestão, a Argentina historicamente tem menos reservas em dólares do que o Brasil, né? Na verdade, no mandato do presidente Kirchner, até o segundo mandato existiam reservas, mas desde que a Cristina assumiu, nos últimos 13, 14 anos, essas reservas foram a zero, e a falta de reserva faz com que a política de câmbio seja ligada à política de comércio exterior. Então, não há uma política comercial que seja dente do câmbio. Então, como não existem reservas em dólares para pagar, por exemplo, as importações, as travas de comércio exterior, elas precisam aparecer, e precisa aparecer uma política comercial com travas de comércio exterior para segurar as reservas em dólares. Então, quando as medidas protecionistas na Argentina, elas aparecem, por exemplo, licenças não automáticas muito difíceis de serem derrubadas, ou muito tempo de espera por um desembaraço aduaneiro, ou novas investigações antidumping, ou novos aumentos de tarifa, ou salvaguardas, enfim, todas essas políticas, elas estão relacionadas às reservas e à questão cambial. Hoje, o cenário mudou um pouco. Então, a gente saiu de um cenário onde estava praticamente impossível exportar para a Argentina, tanto que o Fernando mostrou os dados como que as exportações brasileiras para a Argentina tiveram uma curva de crescimento do ano passado, né? A gente saiu de um cenário de extremo protecionismo,
para uma gestão de política comercial liberal, pelo menos do ponto de vista ideológico. Então, a gestão desse governo é uma gestão de política liberal, que vive essa dicotomia entre a manutenção da, dos acordos regionais e modernizar as relações com o Brasil, levando em conta esse superávit histórico, né, e valorizar a relação histórica com o Brasil, mas, ao mesmo tempo, encontrar uma forma de flexibilizar esses acordos regionais e principalmente o Mercosul para conseguir melhorar a relação com outros parceiros, principalmente os Estados Unidos. Essa gestão tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos. Os Estados Unidos quem vem apoiando essa política econômica de ajuste fiscal. Então, a semana passada, eu acho que foi na sexta, o Fernando pode confirmar, houve um novo acordo com o FMI, com um empréstimo de 12 bilhões de dólares para as reservas argentinas, e, em contrapartida, a Argentina tem que permanecer restrita na política econômica, que é uma política de ajuste fiscal radical, né? Além de manter a política cambial numa curva ascendente para chegar num câmbio livre, que é o que nós temos no Brasil. A Argentina hoje nós não temos câmbio livre. Isso também é um outro aspecto que impacta o comércio exterior diretamente. Por quê? O câmbio na Argentina nunca foi livre e agora essa gestão do Milei está tentando chegar num câmbio livre, mas ele ainda está numa fase de bandas. Como que é o câmbio hoje na Argentina? Eles são banda, ele está em duas bandas. O dólar não pode descer abaixo de determinado patamar e não pode subir acima de determinado patamar. Então, ele tem uma flutuação cambial entre bandas, mas um pouco livre, um pouco mais livre do que antes. E o objetivo é chegar no câmbio livre. Mas para isso é necessário toda uma série de medidas que não enfim, para que esse câmbio livre não gere inflação, e inflação em dólar, né? Porque redução fiscal, câmbio livre e reduzir a inflação. Esses são os eixos da política econômica e que se relacionam diretamente com o comércio exterior. Então, o Pablo vai explicar em detalhes o que essa gestão liberal tem trazido de novidades para o comércio internacional, porque a partir do momento em que você entra num sistema de bandas e de câmbio livre, você melhora a estabilidade para pagamento de importações, por exemplo, né? Agora, ainda há travas, não é que está absolutamente tudo liberado, ainda há travas, ainda há alguma dificuldade para pagamento em dólares na prática das importações, mas isso tem sido gradualmente melhorado, né? E sempre do ponto de vista da política externa, esse desejo dessa gestão de efetivamente fortalecer as relações com os Estados Unidos e uma maior flexibilização com relação à assinatura de acordos bilaterais independentes do Mercosul. Eu acho que, do ponto de vista geral, macroeconômico, é isso, é o cenário. O Fernando dá mais detalhes e depois eu acho que a gente pode passar para perguntas e respostas para entrar nas medidas específicas e no que foi desregulamentado, o que não foi, como isso tem sido ajustado. Obrigada. Obrigado, Carla. Eu acho que agora, Pablo, se você puder dar mais detalhes aí sobre a própria, né, enfim, um pouco mais que a Carla falou e entrar mais no detalhe, por favor. Sí.
Perfecto. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por venir. Voy a hablar en español. Si en algún momento prefieren que pase a inglés, avisen y paso a inglés, pero me parece a lo mejor es más fácil en español. Eh, Creo que para entender dónde estamos y dónde venimos, primero hay que entender diciembre, cuál era la situación que teníamos en diciembre de 2023. Y que la vivimos todos, ustedes con sus clientes, nosotros con los nuestros, todo el tiempo tratando de ayudar a que puedan seguir haciendo negocios, ¿no? Primero, y como dice Carla, Argentina, la verdad es que tuvo gobiernos con ideología proteccionista, pero política proteccionista no tiene desde el 2012. Porque para tener una política proteccionista necesitas tener una política comercial y Argentina no puede tener una política comercial porque está restringido por los controles de cambio. Es subsidiaria a los controles de cambio. No es que lo que a Argentina le gustaría hacer es eso, sí le gustaría haber sido proteccionista en muchas épocas, pero si no deja ingresar bienes es porque no los puede pagar, no porque eh, sea un proteccionismo absurdo y extremo. Entonces, llegamos a diciembre del 2023 con control de cambio totalmente estrictos, ¿no? Todo control de cambio, uno ve el proceso, empiezan con pequeños controles, a medida que la situación, las divergencias se van agrandando, se van eh, extremando. Y en 2023 lo que teníamos era un sistema de licencias primero, que eran la CIRA y la CIRASE. Para poder ingresar cualquier bien a la Argentina, había que tener una licencia del gobierno. Entonces, vos no podías importar nada sin una licencia del gobierno. Segundo, no podías pagar las importaciones. Para pagar las importaciones tenías que primero tener la autorización para ingresar a la mercadería. No podías ingresar a la mercadería aunque no la pagaras. Ese era segundo paso. O sea, no te dejamos ingresar a la mercadería. Restricciones cuantitativas muy grandes para evitar generar créditos que después uno no iba a poder pagar. Segundo, restricciones cambiarias para los pagos. Se podía pagar solamente a X días desde la importación. Esos X días desde la importación estaban en esa licencia, que era la CIRA, y empezaron siendo 30 días, 60, 90, al final ya eran 180 días, 360 días, y cuando llegaba el vencimiento cambiaban los plazos. Entonces, total incertidumbre sobre el momento para pagar las importaciones, poquísimo acceso para pagar esas importaciones. Lo tercero que pasaba era que, como todo control de cambio, hay un dólar oficial, que es al cual se compran y se venden al Banco Central para pagar importaciones y para liquidar las exportaciones. Pero después hay un dólar libre, digamos, donde se negocia libremente y tiene un precio que es el precio de mercado. Y siempre hay algún tipo de brecha, digamos, de diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre, ¿no? El tipo de cambio libre es más alto, el tipo de cambio oficial es más bajo. Eso hace que haya incentivos para querer comprar dólares y no venderlos, ¿no? Y esa brecha marca también la ganancia que uno tiene pudiendo operar en el mercado oficial. Bueno, esa brecha llegó a ser del 100%, 150%. Entonces, si un dólar estaba 300 en el mercado oficial, estaba 600 en el mercado paralelo. Entonces, eh, y atado a eso, ya sobre también una inflación totalmente fuera de control, digamos, fuera de control es 25% mensual, 10% mensual, ¿no? Estaba ya al borde de una hiperinflación. ¿Cuál era en ese esquema, entonces, cómo funcionaba la economía? Bueno, obviamente había mucho incentivo para poder importar. O sea, si a vos te dejan importar algo que después lo pagás a mitad de precio de lo que realmente vale, tremenda demanda de bienes. Lo que era difícil era conseguir una licencia para poder importarlo. Más difícil era poderlo pagar. Pero ahí entraban a tener ciertas ventajas algunos participantes, ¿no? Si vos tenías dos factores, digamos, que era
a algún tipo de esquema fuera de Argentina que te permitiese garantizar las operaciones, de tal manera que el tema del pago no fuese tan acuciante. Segundo, tenías alguna voluntad de quedarte con los márgenes en Argentina, que a lo mejor no los podías sacar. Si vos conseguías importar, los márgenes eran enormes. Entonces, en ese contexto, Brasil tenía una ventaja competitiva bastante alta también, ¿no? ¿Por qué? Porque era más fácil, o sea, ¿cómo hacías para importar en ese escenario? Aparecía una casa matriz y garantizaba la importación. ¿Cómo la garantizaba? Distintos mecanismos. O daba un depósito en efectivo, que al final era como un pago anticipado, pero no se instrumentaba así por razones este, técnicas para permitir después el pago, o daba una garantía, o compraba una factura, o ponía una trading en el medio que comprara y vendiera. Si vos entrabas en esa ingeniería, bueno, podías operar. Eso era muchísimo más fácil de vender a una compañía que tenía presencia en Brasil que a una que está en Japón, Alemania, o en otras jurisdicciones que no estaban tan familiarizados con Argentina y no tienen tanto contacto y no tienen tanta flexibilidad. Em, Entonces, en ese contexto había mucha demanda, hubo sobrestock y era una manera en la cual la economía funcionaba. Nosotros trabajábamos mucho ahí también con las automotrices, como decía Carla, las automotrices estaban integradas. Bueno, ¿cómo hacía? Bueno, aparecía la casa, la filial de Brasil, garantizaba las operaciones. Em, bueno, ese sistema era insostenible. Entonces, lo primero que llega, cuando llega Milei, otra ideología, pero además de tener otra ideología, es tratar de lo que ellos llaman regularizar el comercio exterior, ¿no? Que es como un primer paso antes de hacer cualquier reforma de fondo, decir, bueno, sacar, estos son todas anomalías, digamos, independientemente de proteccionismo o no, esto es anómalo, digamos, tener un sistema en el cual hay que pedir una licencia para importar cualquier cosa, donde no puedes pagar en 180 días, bueno. ¿Cómo desarma esas anomalías? Bueno, lo primero que hace es decir, bueno, separo, que esto lo hacen siempre cuando uno sale de estos esquemas, stock de flujo. Stock es todo lo que se había importado hasta diciembre del 2023. Flujo es todo lo que va a pasar para adelante. Dice, bueno, el stock, yo no le voy a dar acceso, no voy a arreglar ese problema. Ese problema después veo cómo lo arreglo. Mi primera prioridad es que la economía empiece a funcionar de manera normal. Mi primera prioridad es que las importaciones que podemos hacer a partir de ahora tengan cierta razonabilidad. Primera cosa que hace entonces es sacar las licencias, que es un gran cambio, pues sacó las licencias, entonces ya ahora podías importar todo lo que querías. No había más restricciones a las cantidades. Segunda cosa que hace es poner un cronograma claro de pagos. No podían pagar anticipado, pero generó como 4 cuotas donde, bueno, a los 30, 60, 90, 120 días vos ibas a poder pagar la importación. Y eso lo mantuvo. Y cada vez que puso una relajación, la sostuvo. Em, Sacó también el impuesto país, un poquito más adelante, y entonces quedaron todo el stock. Ese plazo, digamos, de 120 días, lo fue acortando, sistemáticamente lo fue acortando, ¿no? Lo fue acortando, ¿no?, a 60, ahora después 30, ahora cualquier importación, una vez que ingresó a la Argentina, se puede pagar. Entonces, ¿hay restricciones todavía? Sí, existen restricciones. No hay restricciones a las cantidades, uno puede importar todo lo que quiere. Hay restricciones a los pagos, porque no se pueden hacer pagos anticipados, pero una vez que la mercadería ingresó, se puede pagar. ¿Es eso 100% de normalización? No, pero cuando uno lo compara contra diciembre de 2023, es un progreso enorme, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que ahora no hay grandes quejas eh, de las empresas locales diciendo no puedo importar como era en 2023. Hay algunas situaciones en las cuales obviamente el crédito argentino quedó muy destruido, entonces estos esquemas de garantía se siguen usando, eh, pero principalmente esa parte se consiguió, digamos, regularizar. Con el stock, o sea, con todo lo que estaba de comercio, de deuda comercial, lo que ofreció el gobierno es decir, yo no te voy a dejar pagar esto ahora, pero
lo que hago es te vendo un bono que se llama Bopreal, vos podés comprar un bono, te dejo comprar este bono va a pagar en dólares, con los dólares que yo te dé, cuando este bono venza, vos vas a ir pudiendo pagar las importaciones. Entonces esa es la solución que le dio al stock. Eh, lo fue modificando un poco, entonces ahora no hace falta que sea el bono que vos suscribiste y que te lo quedes, sino que podés comprar un bono en el mercado secundario y con esos dólares usarlos para pagar, pero básicamente dijo, bueno, el stock lo calendarizo de alguna manera, ¿no? Yo te vendo los dólares, te aseguro entonces el tipo de cambio, si hay devaluaciones no vas a tener un problema, porque vos ya los pagaste hoy los pesos, cancelaste esa importación, pero bueno, lo vas a ir pagando a medida que yo te vaya pagando estos bonos que están sujetos a plazos. Algunos ya empezaron a vencer, algunos vencen en un par de años. Entonces, eso es lo que hizo como normalización del comercio internacional, que era algo medio básico si uno quería una economía funcionando. Y no tiene nada de aperturista, no tiene nada, si se quiere, de... Es algo que hubiese hecho un proteccionista también, digamos, ¿no? Si pudiese, porque permite poner las cosas más o menos en un mismo lugar. Ahora, después, el gobierno de Milei sí avanzó en un montón de reformas destinadas a lo que ellos llaman el costo argentino, o sea, sacar costos de importación, barreras arancelarias, normas técnicas, ¿no? Entonces, a medida que van detectando, la tratan de sacar, digamos, ¿no? Si no tiene costo fiscal, o sea, de inmediato, si tiene un costo fiscal, bueno, ahí van tratando de, a medida que tienen los recursos, ir removiendo barreras. Entonces, una de las cosas que después removieron fue había un impuesto, el impuesto país, que se pagaba cada vez que un importador compraba dólares, tenía que pagar un impuesto a la compra de dólares. Luego eso lo fueron sacando. Tenía un costo fiscal, tuvieron que esperar un poco, lo fueron sacando. Otras cosas no. Entonces sacaron Canal Rojo. ¿Qué es el Canal Rojo? Es cuando uno tiene que bajar la mercadería, o sea, verde pasa, amarillo revisan documentación, naranja documentación, rojo hay que bajar y mirar la mercadería y hacer una inspección física de la mercadería que entra. Eso tiene un costo enorme, porque un costo logístico enorme. Redujeron mucho los casos en los cuales se tenían que hacer. Antes las cámaras podían estar en esas verificaciones, sacaron ese derecho, sacaron muchos certificados de importación, sacaron normas de etiquetado de contenido. Por ejemplo, los textiles, había que tener una prueba de contenido del textil que estuviese hecho por el INTI en la Argentina, que dijese cuál era el contenido de la tela para poder obtener un certificado para poder importar. Bueno, eso lo fueron sacando. Declaraciones, lo cambiaron todo por declaraciones juradas. Eh, Empezaron a ampliar y a aceptar certificado de seguridad de terceros países. Hay una movida de decir, bueno, si vos tenés, por ejemplo, a lo mejor en juguetes o en aparatos eléctricos, tenés una certificación de un país que a nosotros nos parece confiable. Si esto dijo la Unión Europea, que este juguete no tiene problema para los niños, yo no necesito venir y hacer todo un testeo de vuelta si el juguete este sirve o no sirve, si el enchufe este funciona o no funciona. Si ya lo pueden usar en Europa, digo, ¿qué vamos a descubrir nosotros que ellos no vieron? Y tratan de sacar todas esas trabas. Entonces ya no hay más un certificado argentino, hay que poner un QR, sacaron los precios criterios, removieron un montón de trabas, a veces a costa, muchas veces para facilitar la importación, a veces con cierta reticencia de los propios importadores que dicen, bueno, la verdad que yo funcionaba más o menos cómodo con esto y ahora venís a cambiarme el proceso logístico, ¿no? Por ejemplo, con los a lo mejor certificados de juguetes. Y yo ya lo tenía, lo ponía en la cajita mi estampita y ahora tengo que poner un QR. Entonces, van y no les importa, ellos tienen una visión de sacar trabas y en eso se avanzó mucho y eso es más una, una política de dónde quieren ir, cómo quieren llevar el comercio, más perdurable que el otro, que es como un parche. Y lo otro que hubo un cambio para mí sustancial es con los temas de defensa comercial y de dumping. Y no tanto
además de por el tema de dumping, sino porque para mí en el dumping, o todo lo que es defensa comercial, acá y me parece en cualquier lugar del mundo, se ve bien cuál es la política industrial o cuáles son las cosas que le importan al gobierno y no. ¿Cuáles son los argumentos que funcionan? ¿Cuáles son los argumentos que no funcionan? Y eso va cambiando bastante de gobierno en gobierno, digamos, ¿no? Algunos gobiernos tienen que ir con un discurso, otros tienen que ir con otro discurso porque tienen distintos eh, intereses o u objetivos. Entonces, cuando vos ves lo que están haciendo con el dumping, es reducen los plazos, este, no, en las revisiones no aplican las medidas durante el periodo de revisión, es más difícil abrir una, una investigación y principalmente lo que están introduciendo es algún tipo de análisis de costo-beneficio de interés general, ¿no? Entonces, lo que ves es un cambio de actitud donde a lo mejor, y que es bastante explícito, donde antes vos con mostrar que había una industria doméstica dañada y que había dumping, alcanzaba. Ahora empieza a haber cuestionamientos de si tiene sentido la protección o no tiene sentido la protección. Una cuestión que les empieza a importar, bueno, ¿te va mal por qué? ¿Por las importaciones o por ineficiencias propias, ¿no? Entonces, hace poco salió una resolución de termos, ¿no? Esos termos de aluminio. Y el gobierno decidió no prorrogarlo porque hacía 20 años que tenían una protección, no habían aumentado el market share, tenían los mismos precios más altos que los demás. Entonces hizo como un análisis diciendo, bueno, yo te di protección durante 20 años y no conseguiste nada con eso. ¿Por qué te voy a dar protección 25 años si no vas a conseguir nada? Puede estar bien o mal el argumento, no importa, pero eso es algo que si vos vas hoy a charlar con un funcionario, lo tenés que convencer, algo que a lo mejor antes no pasaba, de que hay que proteger a una industria que está siendo amenazada. No alcanza a decir es una industria doméstica y por lo tanto no, la tenemos que defender porque es nuestra. Hay que demostrar entonces cuál es el interés. Entonces, ¿contra qué ves que están yendo? Y hay algo que está por eso, que está detrás de todo eso, que es una cierta concepción de que parte de los problemas argentinos son falta de competitividad, un sector industrial sobreprotegido, márgenes absurdos a costa de los consumidores, bueno, y que eso hay que desmantelarlo. Y que no puede ser que tengan a lo mejor 25 años de protección a costa de los consumidores y se estén pagando los productos más caros que en todo el mundo, con algo que vos ves que no tiene solución, ¿no? Que es un status quo. Entonces, si uno va y de vuelta con algo puntual, no sé, me produce un daño tal origen y es por tal situación, entonces, y yo soy eficiente y puedo competir con todo el mundo salvo con ese origen, y miren todas las cosas que dice, bueno, eso ahí hay algo. Pero uno tiene que mostrar que puede competir, que es eficiente, y eso es un cambio para mí eh, importante, ¿no? Entonces, yo creo que y esa es una tendencia que sigue. Además de la apertura, del interés de bajar los aranceles y un montón de otras cosas, cuando uno ahora tiene que analizar el intercambio con un funcionario, tiene que pensar que si uno está representando los intereses, digamos, de la industria doméstica, eh, hay que hacer un paso más de lo que uno estaba acostumbrado a hacer, que es ponerlo en el contexto del beneficio económico para el país. Eh, entonces yo creo que eso es un poco brevemente el panorama, digamos, y después podemos ir y avanzar sobre otros temas, pero me parece que ese a lo mejor es un poco el panorama eh, de lo que estamos viendo. Fala, vamos com as perguntas? Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad, muy explicativo todo y me pareció súper interesante la perspectiva que diste de que no es una cuestión de proteccionismo o liberalismo,
es una cuestión de reservas, es una Ujú. cuestión de cambio. Y es un poco lo que yo acá dije al principio, ¿no? Que la política de comercio exterior en Argentina está intrínsecamente asociada al cambio y que para nosotros los brasileros, como eso no existe, hace muchos años que eso no existe, nosotros siempre vemos la política comercial como política comercial. Entonces, para nosotros Argentina siempre fue un país muy proteccionista eh, porque había trabas, había muchas trabas. Entonces, es difícil para un brasileño entender que esas trabas no tienen necesariamente que ver con una política comercial proteccionista o liberal, sino que tiene que ver con la situación financiera del país. Entonces, creo que acá eu acho que é maravilhoso que todos compreendam essa sistemática, né? Que um advogado especializado argentino nos diga, gente, isso não tem nada a ver com protecionismo ou liberalismo, a política comercial não importa o governo, ela sempre vai estar atrelada à questão financeira. Então, o que esse governo está tentando fazer tendo reserva fiscal, poder normalizar tudo isso. É muito bom. A gente tem uma primeira pergunta aqui, Pablo, temos uma pergunta acá que nos mandaram no Q&A, que perguntam se los aranceles, los aumentos de los aranceles del gobierno Trump, cómo esto impactó directamente el comercio argentino bueno, y yo ahí agregaría también, si vos podés hablar un poco de productos específicos, ¿no? Que son muy fuertes en Argentina, como lo agro, no sé, los granos, el vino y todo esto. Y después podemos pasar para la segunda pregunta también. Sí, no, no se nota a ver, yo lo que diría es, no se nota un gran impacto de las tarifas. Argentina le pusieron el mínimo que era el 10%. No es el socio principal de Argentina. Argentina es socio comercial principal es Brasil. Lo que se ve es una oportunidad eh, por, por la cercanía que tiene Milei con Trump de llegar a algún tipo de acuerdo en este contexto. Y hay cierto trabajo en ese sentido. Em, que creo que es factible, porque ¿qué pasa? Y volviendo un poco a la ideología de Milei, que quiere sacar todas las trabas pararancelarias, que sí son proteccionistas, digamos, ¿no? Todos estos certificados, al final del día, tienen una función de protección, decir, bueno, te encarezco, te complico, te lo hago más difícil para que no vengas sin importes. Cuando saca el tarifazo Trump, hay que tener en cuenta que también junto con el tarifazo, el USTR publica como lo que vendría a ser el wish list por país. Arranca con Argelia hasta Zimbabue, a todos dice, mira, a mí de tu país no me gusta esto, 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 esto. Hace como una lista, se toman un trabajo monumental, probablemente en cooperación con AmCham y con las cámaras empresariales, de armar cuáles son las cosas que no le gustan de cada país. Cuando vos ves las cosas que no le gustan de cada país, en Argentina coincide bastante con lo que Milei está tratando de sacar. Por ejemplo, restricciones a la importación de bienes de capital usado. Bueno, Milei, el gobierno modificó eso, facilitó eso. Contenido local para las publicidades, lo sacó. Em, restricciones a las tarifas en Internet, lo sacó. Entonces, hay muchas de estas trabas, valores, criterios, lo sacó. Entonces, el approach argentino va por decir, bueno, yo te voy a cumplir con este wishlist, la mayoría, hay algunas que a lo mejor es más difícil. Por ejemplo, tasa de estadística argentina cobra un 3% de importaciones como si fuese un servicio, como tasa de estadística. Bueno, eso ya es más difícil porque tiene un costo fiscal muy grande. Es sacar este tipo de trabas que están identificadas en ese documento, usar cierta flexibilidad que tenga Argentina con estas nuevas 100 posiciones del Mercosur que se negociaron, bueno, un poco más de flexibilidad,
usar las aranceles preferenciales de Estados Unidos y tratar no de hacer un tratado de libre comercio, que tampoco tiene mucho sentido, porque no hay 400.000 cosas que nos podamos intercambiar con Estados Unidos nosotros, digamos. Hay una lista bastante corta de lo que le podemos vender a ellos y a ellos les interesa. Entonces, tratar de armar algún tipo de acuerdo que permita perforar ese 10% en los sectores más importantes. Yo creo que esa es la estrategia que tiene Argentina eh, con las tarifas. Se habla de como muchas cosas, se habla de acuerdo de libre comercio, de esto. Hay que ver eso si pasa, pero sí puede haber estos acuerdos como más tácticos, digamos, con Estados Unidos y que le dé algún tipo de, de oportunidad. Gracias, Pablo, por eh, la aclaración. Y esta pregunta llevaría también directamente a la segunda pregunta, que es de Claudia Márquez, sobre los sectores más beneficiados con estos, o sea, con estas nuevas medidas de mi ley, cuáles sectores en esta relación de la integración productiva entre Brasil y Argentina, considerando las nuevas medidas, la desregulación, qué sectores vos verías que serían más beneficiados en esta relación con Brasil específicamente? Ok. Bueno, a ver, ¿a qué sectores está beneficiando la economía en general, digamos? Por empezar por ahí. A- Entre em, baja de trabas y algunas bajas impositivas y los sistemas, el RIGI, que es un sistema para el fomento de las grandes inversiones que da ciertos beneficios a determinados sectores, principalmente minería. Ahí es donde de dónde viene la inversión, digamos. Viene a minería, oil and gas, algo de infraestructura relacionada con el oil and gas, todo lo que es transporte de energía, agro, que siempre estuvo, y algunas cosas de economía del conocimiento, aunque esto está un poco más golpeado por el tipo de cambio que es muy volátil y ahora no es tan favorable. Con Brasil, la ventaja que, que tiene este sistema es que pudo normalizar los flujos de fondos, los flujos comerciales. Cuando vos ves la balanza, es verdad que para Brasil no es tan importante. Vos decís, bueno, es malo para Argentina, pero Argentina exporta el 25% de las exportaciones argentinas es productos primarios. Soja, aceite, muy básico. 35% manufacturas este, agropecuarias, o sea que es eso un poquito más procesado. 25% manufacturas industriales y un 12 más o menos combustibles y energía. De este 25% de manufactura industrial, un tercio es Brasil. Entonces, a lo que voy es, Brasil es un gran cliente de todo lo que es manufactura industrial argentina, digamos. O sea, no Ujú. somos unos grandes exportadores de eso, no, no es el fuerte, pero lo que exportamos lo exportamos en esos sectores. Entonces, los sectores que son más favorecidos son los sectores más primarios. Esa es la realidad. Eh, y después hay cierta facilitación en el comercio que permite a lo mejor en la industria automotriz, la industria automotriz, las exportaciones de autos a Argentina, el 8,5% de todas las importaciones brasileñas a Argentina son autos y creció muchísimo en el último tiempo. Entonces, mucho del parque automotor argentino es automotor. Ahora, yo no diría que es un sector al cual necesariamente se lo esté impulsando, pero bueno, hay, ha mejorado mucho la posibilidad de importar autos, se sacaron las restricciones y se están integrando. Entonces, yo creo que eso son, y bueno, después todo lo que es la industria alimenticia está bastante integrada también, ¿no? Hay capacidad de importar y exportar ahora un poco más libremente. Entonces, eso es lo que yo veo como sectores en los cuales hay más actividad. Pero Argentina está apuntando a apoyarse el plan de Milei, que uno lo puede ver
en estos RIGI, que son estos sistemas, y eso es uno de los grandes debates, ¿no? Una de las cosas más controvertidas, es apoyarse en esos sectores que creen que, lo que tenemos una ventaja competitiva, vaca muerta, minería, agro, armar cadenas de valor en Argentina a través, hasta donde se pueda, a través de esas productos primarios y a lo mejor no enfocarse tanto en lo que es tradicionalmente la producción industrial de bienes de consumo. Eh, Mira qué interesante, o sea, no sería una política de industrialización, no sería, creo, o sea, bueno, es no, interesante porque si lo comparas con Brasil, por ejemplo, nuestra política comercial actual es una política claramente industrial. Nosotros ujú. en Brasil hoy vivimos una política industrial y lo que nos está contando Fernando, fíjate qué interesante, que la política comercial argentina está más, o sea, centrada en una política de exportaciones de bienes primarios más que una política industrial. Y Fernando, ¿cómo reacciona la industria frente a esto, no? Bueno, ahí hay una tensión, creo que hay una tensión. La gran discusión, bueno, el gran debate, la gran incógnita es cuánto empleo tiene la capacidad de generar estos sectores donde se está poniendo el foco, digamos, ¿no? Porque son muy capital intensivos, pero no tan mano de obra intensivos. Eso lo complementan también con servicios. Dicen, bueno, podríamos exportar servicios, que ahí sí es mano de obra intensiva. Em, pero no es un gobierno industrialista, no es un gobierno desarrollista. Tienen en cierta medida, depende con el funcionario. Hay algunos que tienen algún antecedente o un corazón un poco más industrialista, pero ellos lo ven como decir, bueno, nosotros tenemos que crear las condiciones macro para que la economía se desarrolle, pero no es un gobierno necesariamente que elija sectores que ganen o no. Entonces, y eso me parece que hay también una diferencia que había entre Macri en su momento y el peronismo también. Cuando uno hablaba con un economista peronista y hablaba de él, le hacían la misma pregunta. ¿Qué sectores creen que le va a ir bien? Bueno, dice, bueno, yo no soy un analista en sectores, hay que ir a ver los sectores, hay que, tal sector, hay que poner el foco. Un economista más afín al gobierno actual o a Macri dice, bueno, yo no sé qué sectores van a ser los que vayan bien, digamos. Nosotros lo que vamos a hacer es abrir la economía, tratar de hacer un tratado con Europa, bajar el costo argentino, sacar trabas. Y después ganarán los sectores que ganen, digamos, básicamente. Entonces, hay menos una política, y después te puede gustar una u otra, no lo sé, y puede irte bien o mal con los dos, no va a nosotros, pero puede irte bien con una o con otra, pero hay como un approach distinto entre un modelo y el otro, ¿no? Es decir, bueno, que uno es como que elige más los sectores y le importa poco qué tipo de empresas tiene, porque son los que tienen ese sector. Si vos es sector automotriz, bueno, tenés una determinada configuración. Y otros apuntan más a un tipo de economía con un tipo de empresa más dinámica, más flexible, que puede importar. Y los sectores serán los que te tocan ahí. Es decir, como que no puedes elegir las dos cosas. Elegir los sectores o el tipo de empresa, de economía. Y yo no veo a este gobierno apuntando. Yo creo que le van a ir mejor le está yendo mejor a los sectores más primarios. Eso puede ser un problema con Brasil, no sé. Puede ser una oportunidad también, porque si Argentina empieza a producir menos cosas propias, la va a tener que importar. Y hay muchos, sí pasa que con estas restricciones, al principio algunas industrias o algunos industriales se quejan y después en un momento dicen, bueno, ¿y qué pasa si yo me pongo a importar y distribuir y prestar servicio técnico? Y a lo mejor hay algunos que están pensando en reconvertir su negocio, digamos, ¿no? Eh, pero puede haber un Mira, cambio grande.
si se sostiene en el Mira qué tiempo. interesante, creo que es una oportunidad para Brasil también, porque Brasil com os aranceles americanos, é uma excelente oportunidade para o Brasil, então, considerando que a política argentina não é industrial e que o setor pode se reorganizar para um outro modelo de serviço técnico ou de distribuição, ou as exportações eventualmente brasileiras que não possam mais entrar nos Estados Unidos podem ser desviadas para a Argentina, que passa então a importar mais do Brasil esses bens industriais que não estão sendo, digamos, beneficiados na Argentina. E aí, Fernando, passaríamos para a terceira pergunta de Lucas Espadano, também que está acá no Q&A, que dice respecto justamente a Europa, que vos mencionaste, ¿no? La diversificación de las relaciones de Argentina con otros países y cuál es la percepción de la política, o sea, del gobierno y de la industria, de los argentinos con relación a los acuerdos Mercosur-Unión Europea y Mercosur-EFTA. Solo para aclararte que para Brasil estos acuerdos son fundamentales, o sea, hay una gran mirada hacia el resultado de esos acuerdos, ¿no? Hay mucho miedo, a la vez hay muchas oportunidades, pero se acompaña muy de cerca la acción de estos dos acuerdos. Entonces, bueno, la pregunta es cómo está la percepción argentina sobre estos dos acuerdos. Ahí, históricamente, sobre el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, si se quiere, lo que era Juntos por el Cambio, el PRO, la centro derecha, estaba muy a favor, Macri era el que lo había firmado, el peronismo tenía más dudas, especialmente Kicillof. Kicillof era uno que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, peronista, tenía más dudas. Y que también entran en juego estas dos visiones, ¿no? Si vos crees que vos tenés que tener una economía abierta, integrada al mundo, y bueno, después veremos qué sectores prosperan en eso, algunos van a ir bien, otros van a ir mal, el acuerdo es tentador. Ahora, si vos tenés una visión más, vuelta, industrialista o sectorialista, bueno, ahí entran las discusiones de, bueno, ¿y cuántos autos le vamos a importar a Europa y cuántos autos nos van a vender ellos? ¿Y qué le vamos a importar a Europa y qué cuota, y qué vamos a hacer si nosotros producimos camionetas y en Europa las calles son chiquitas? Bueno, entonces, entonces el acuerdo es una porquería, porque nos van a llenar de Audi y nosotros ¿a quién le vamos a vender nuestras 4x4 si en Europa no entran y no tienen estancias, digamos? Bueno, y a eso les parece malo. Entonces, tienen otro análisis más sectorial, van sector por sector, qué ganás, qué perdés. Yo creo que el gobierno ideológicamente está a favor de la integración y le gustaría tener más acuerdos. Con el de Europa, a lo mejor Milei personalmente estaba más enfocado en Estados Unidos y estaba con Estados Unidos y Estados Unidos, entonces lo tenía un poco medio en segundo plano, pero creo que va a tener un apoyo. Y lo que sí, ojalá, no sé, eso ya es más difícil, que este tema de Trump a lo mejor empuje al Mercosur, porque es como estamos descoordenados, digamos, ¿no? Cuando Argentina tiene a alguien que quiere firmar acuerdos, Brasil no lo tiene. Cuando Brasil tiene a alguien, Argentina no lo tiene. Y vamos cambiando y nunca avanzamos porque uno de los dos patas falta, que se alineen un poco a tener un poco más de acuerdos, ¿no? Con países, con terceros países, digamos, con alguien, digamos, ¿no? Y no la verdad que el nivel de acuerdos, el nivel de apertura que tiene Argentina es muy bajo. Argentina tiene si el promedio de intercambio es 25% del PBI, Argentina tiene el 12%, digamos, está en la mitad. Mm. Y no tenemos acuerdos muy funcionales, no tenemos el Mercosur y poco más comparado con otros países de la región. Entonces, yo creo que si uno parte de la base, que es lo que quiere el gobierno y busca el gobierno, es integrar a Argentina al mundo, tratar de integrar la economía, abrirla y buscar en qué sectores somos más eficientes y competitivos y apoyarnos en esos sectores y no seguir insistiendo en sectores que a lo mejor no pueden funcionar en una economía abierta. Los tratados es como un arma fundamental, el de Mercosur, número uno. Eh, pero tampoco es algo que hay un miedo, creo que hay un miedo como en todos los sectores al cambio. Hay algunos que están muy a favor, otros que no tanto. Muy bien.
Mientras no haya otras preguntas en el Q&A, yo te haría una, Fernando, que tiene que ver con la desdolarización del comercio internacional. $10. Eh, claro, hoy 7% del volumen global de comercio internacional ya está utilizando el yuan como moneda, ¿no? de intercambio de operaciones de importación y exportación en vez del dólar. Yo sé que en un momento Argentina permitió, bueno, porque no tenía justamente las reservas de dólares, permitió la utilización de yuan como moneda y, bueno, y enfrentó eventuales retaliaciones americanas el dólar. Brasil todavía nunca pasó por ningún tipo de este proceso, o sea, no veo, salvo que esté equivocada, não sei, talvez os meus colegas brasileiros possam dizer se já tiveram algum tipo de conhecimento de operação realizada em yuan em vez de dólar. Nenhum cliente meu nunca me ofereceu isso, nunca aconteceu comigo, mas na Argentina sim. Estavam havendo várias operações com liberalização de crédito dos chineses para operações de importação e exportação sem passar pelo dólar, por yuan. Bueno, ¿y cómo ves esto, no? O sea, ¿y cómo esto impacta de alguna manera la relación tan estrecha que tiene Milei con Trump? Sí. Bueno, Argentina lo que tenía era eh, un swap de monedas con China por $5.000 millones. ¿Cómo era un swap de moneda? En realidad, que ahora lo está haciendo con Estados Unidos por 20.000. eh, Hay una línea de crédito en yuans que nos da China y nosotros le damos una línea de crédito en pesos a los chinos. Obviamente, Uhum. nuestra línea de crédito en pesos no la usa nadie, pero nosotros la de yuan sí la usábamos. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando teníamos restricciones para pagar importaciones, si vos pagabas en yuan, era más fácil conseguir que te las aprobaran porque estaba esta línea de crédito de 5.000 millones de yuan. Que Argentina lo que trató de hacer es convertirla en dólares. Dijo, déjame China usarla. China dijo, no, yo te doy esta línea de crédito. Algo nos dejó convertir, pero dijo, yo la línea de crédito te la doy para que me compres a mí, ¿no? Para que después te dé vuelta y financiarle a que le Claro. compres a Europa, a Brasil o a Estados Unidos en dólares. Entonces, hubo un momento que esa línea de crédito le funcionó a China para facilitar las importaciones de China porque el propio gobierno chino de alguna manera estaba prestando la plata para esas importaciones, aparecía como un financista. En ese contexto se Uhum. dio, pero la verdad es que eh, Argentina es un país que muy dolarizado, digamos, mentalmente. Yo no sé si el yuan va, salvo algo así táctico, muy puntual, donde hay una oportunidad que te dejaban importar, si te pagabas en yuan, se haga en yuan. No lo veo moviéndose fuera del dólar. Está muy, muy dolarizado. Argentina tiene cierto, tiene un problema estructural también, eh, en el cual, por un lado, China nos compra mucho más que Estados Unidos, digamos, ¿no? Muchísimo más. Pero el financiamiento, todo lo que es financiero, no viene de China. Todos los préstamos, el FMI, los tenedores de bonos, la relación ideológica está con Estados Unidos, ¿no? Entonces, no podemos decirle a China chau porque tampoco Estados Unidos no va a comprar la soja a nosotros, no necesita. Tampoco puede decir a Estados Unidos chau porque son los que nos prestan la plata, digamos. Entonces, ahí Argentina tiene que hacer un poco de equilibrio. Y la verdad es que Argentina tiene una política bastante, trata de tener una cosa, está llevando algo bastante pragmático también con China, ¿no? No hay una pelea ideológica con China. El comercio con China sigue funcionando a pesar de alguna rispidez inicial, funciona. No lo veo pasándose al yuan, pero tampoco lo veo a Argentina, salvo en algunas cuestiones a lo mejor que son muy estratégicas para Estados Unidos, como algunos temas de infraestructuras, comunicaciones, ¿no? Que hay algunos temas muy puntuales. No lo veo excluyendo a China o cerrándole las puertas a China o teniendo un conflicto con China. Acá nos aclara Hugo Tavares que en Brasil sí, también se usa el yuan como moneda desde 2023, que también hay ese acuerdo de swap
Después Claro. voy a ir bien, porque yo sé que en Argentina hubo una contrapartida exigida por China, ¿no? Y por Estados Unidos también para esa línea de crédito que mencionas, ¿hay algún tipo de contrapartida que exigen? Bueno, ahí para que funcione esto los swaps esto de moneda empezaron a utilizarse más frecuentemente en la crisis financiera de 2008-2009, donde Estados Unidos le tenía que dar el primero que hubo fue libras contra dólares. ¿Para qué? Para que el Banco de Inglaterra pudiese parar la corrida de los eurodepósitos que había en Londres, ¿no? Entonces le hizo esa línea de crédito contra libras. ¿Por qué contra libras? Porque para poder mantener equilibrado digamos, las reservas, ¿no? Es como cambian una reserva por otra contablemente. Entonces, la contrapartida principal en caso China y Argentina es comprarme a mí, digamos. Esa era la idea. Yo te doy 5.000 millones Ujú, de dólares en yuans para que mis importaciones las pagues y, y las compres y ganar una ventaja ujú, competitiva mejor contra otros competidores que puedan estar abasteciendo eh, el mercado. Entonces, esa es la principal condición. En algún momento trató de hacerlo convertible a dólares con el relativo éxito, pero esa es más que nada la contrapartida. Y después, obviamente, cuando uno va y le pide a alguien 5.000 millones de dólares, después uno ve en ciertas situaciones, por ejemplo, investigaciones de dumping que encuentran un daño enorme, que encuentran un margen enorme y dicen cuestiones de interés público no le aplico a China. Pues tampoco puedes ir y ujú. después poner una medida antidumping y al día siguiente llamarlo para pedirle 5.000 millones de dólares. Entonces hay un condicionamiento de hecho que viene a lo mejor con este tipo de estructuras. De hecho, en el sentido de tienes que hacer buena letra, digamos, si después pretendés un favor del otro de alguna manera tenés que corresponder vos también, ¿no? Claro. Y eso limita un poco la cantidad de medidas o de- sí, que uno puede tomar contra. Mencionaste las investigaciones antidumping y dos comentarios tuyos no, me llamó la atención y me imagino que lo de nuestros colegas brasileños también, que es uno, que en esta gestión, en las revisiones antidumping, no se aplica el derecho mientras esté en investigación, lo que yo me imagino algo así semejante en Brasil y se muere en la industria, o sea, explotan de POM, porque imagina que la verdad lo que me decís es que el derecho expira, básicamente. Y luego tenés que hacer la revisión, es prácticamente otra investigación, ¿no? Ujú, Entonces, yo me ujú, imagino para una industria que tiene un derecho aplicado, que ya va a saber que la revisión ya va a tener el derecho esperado por lo menos un año más, ese es algo que nos sorprende a nosotros como brasileros. Y después otro punto que también comentaste, que son las suspensiones de derechos por interés nacional, que parece que están habiendo en Argentina y que, bueno, nosotros pasamos por eso de tener derechos suspensos por lo que llamábamos internamente de interés público, que todavía existe, pero hoy hay una regulamentación, o sea, hay una investigación de interés público, hay toda una regla para que se pueda suspender un derecho por interés público. Es una investigación capaz tan compleja como la propia investigación antidumping, porque justamente la crítica que se hacía en este momento de la suspensión por el interés público era que de un lado había toda una investigación para la aplicación de un derecho con análisis de datos, con peticiones, con contradictorio, con respuestas de exportadores y después para suspender por interés público no había contradictorio, no había proceso, no había investigación, no había nada. Entonces, o sea, era un problema de tratamiento isonómico. Así que, bueno,
Por eso se desarrolló toda la regulamentación con relación a las investigaciones de interés público. No sé, ¿puedes comentar algo sobre eso? Si hay alguna crítica, cómo ven. ¿El sistema sigue bifurcado? ¿Autoridad de No, dumping, autoridad de daño? no, eso cambió. Ahora unificaron todo con la Comisión Nacional de Comercio Exterior, que era la que antes veía daño. Ahora ve daño y también calcula dumping. Eso para cortar los plazos. Otra cosa de lo que hace el decreto es acortar los plazos. Hay que ver si eso pasa, ¿no? Porque muchas veces acortan los plazos y después los plazos son los plazos, digo, no los cumplen. Em, sí está la suspensión, sí está el análisis dentro de la investigación de la cuestión del interés general. em, y sí suspenden durante la revisión. Entonces, obviamente, la revisión tiene ventajas porque no tenés que volver. eh, Todo el análisis es mucho más teórico que en una investigación inicial, ¿no? En la revisión vos tenés que decir que habría recurrencia de dumping, sí, bueno, ahí ya es mucho más fácil que ir y encontrar un valor normal en China, digamos, en donde sea, traerlo, mostrar el dumping, mostrar las importaciones. Acá no hace falta que muestres importaciones, puedes decir si sacás en el dumping. Bueno, entonces todo el análisis es más fácil en una revisión que en un. Pero es verdad que mientras tanto ahora, entonces estás hay como una aversión al instrumento que me parece que es bastante grande, digamos, hay reticencia a usarlo, digamos, bastante reticencia a usar el instrumento. Yo creo que a lo mejor eso cambia cuando uno analiza cuándo Argentina usó más esos instrumentos y bueno, en la época de la convertibilidad, ¿no? Es decir, si vos vas en un sistema de economía abierta, tipo de cambio más o menos apreciado para Argentina y el dumping te ayuda a regular, ser un instrumento bastante útil en este contexto que estamos hablando, ¿no? Donde vos a lo mejor tenés una economía abierta, tenés sectores primarios que justamente son los que más te interesan porque generan dólares. Ahora, ese flujo de dólares más ese flujo de inversiones te tiran abajo el dólar a un nivel al cual a la industria a lo mejor le cuesta funcionar, ¿no? Porque el dólar es uno, digamos, el dólar que te fijó el flujo de importaciones perdón, de exportaciones primarias. Y esto siempre pudo ser usado junto con las licencias, digamos que en un momento las teníamos también, como un mecanismo de ajuste sectorial, digamos, ¿no? Bueno, a este sector que tiene un problema específico, bueno, le puedo dar algo específico sin tener que tocar todo todo el sistema. Entonces yo creo que puede llegar a ser útil a lo mejor en algún momento. Puede haber un cambio de mirada y decir, bueno, en, en determinadas situaciones esto nos puede ayudar a solucionar un problema, ¿no? Que puede llegar a ser un tipo de cambio bajo si las cosas funcionan bien. Mira que nosotros ya vivimos este, esta etapa de reticencia al proceso. Mm, También pasamos por eso, sí, sí, pasamos 4 años, sí, es decir, eh, con muchas investigaciones que no eran siquiera iniciadas sí, y muchos derechos suspensos. sí, Nosotros, hay mucha utilización de la suspensión del derecho por dudas con relación a evolución de las importaciones futuras, que no sé si es un mecanismo que se utiliza en Argentina, pero acá en ese momento que había esa reticencia con relación al proceso, había esta posibilidad también que no es una suspensión por interés público, sino que una suspensión por duda con relación a la evolución de las importaciones después de no, una vez aplicado el derecho. yo eso no lo vi. Em, Se aplica no, también. no, eso ahí yo eso no No, lo no, vi. claro, porque Pero sí, sí, ni estamos siquiera está yendo en el acuerdo. como yendo a una situación más parecida que tenían ustedes a lo mejor con la administración de Bolsonaro, digamos, ¿no? Ujú, Eh, ujú. Y entonces lo que me decís es que hoy todo el sistema de defensa comercial está bajo la Comisión Nacional de Comercio Exterior, sí, CNCE, y la Dirección de Competencia Desleal, la DCD, ¿no existe más o sigue no, existiendo para otras no, funciones? Ah, no. Se pasó todo el muy, personal,
ADCDC. Y hay como una intención, sí, también de, bueno, cambiar el decreto que lo reglamenta, y hay una intención, creo que, de transparentar metodologías, ¿no? Porque antes lo que pasaba era la comisión, por lo menos, te publicaba el informe final de daño. Entonces vos podías ver el análisis que habían hecho y algo aprendías. Decir, bueno, que esto La DCD no publicaba nada. Entonces, Uhum, uhum. salvo en las investigaciones que vos habías participado, no sabías cómo calcula el dumping la autoridad. Entonces tenías algunas ideas de la práctica que, como tampoco se publicaban, no había mucha necesidad de seguirlas siempre las mismas, ¿no? Porque como era bastante opaco cuál era la práctica porque no la publicás, ahora en teoría van a publicar también algo que creo es bueno, en el mecanismo de cálculo, o sea, cómo calcularon el dumping en una investigación. Ah. Y Eh, sigue habiendo el cuestionario por separado de vuelta, porque en Brasil, solo sí, para compararlo, en Brasil los exportadores no tienen un cuestionario de dumping y un cuestionario de daño, tienen un cuestionario del exportador. En Argentina, me acuerdo que había un cuestionario de dumping, un cuestionario de hay una daño, cuestión. uno iba de CD, otro de... Ahora eso se unificó de alguna manera. Eso se tendría que haber unificado de la misma manera que está unificado el de apertura, el de petición. Lo que parecería que están sacando también es los cuestionarios que le hacían a la industria doméstica después de la apertura, ¿no? Porque vos tenías la solicitud, abrían y te volvían a mandar un cuestionario que era muy parecido a lo que ya habías completado, digamos, ¿no? Ujú, Con algunos ajustes. Bueno, eso se simplificaría. Eh, ujú. pero ahora se va a analizar todo junto. Eh, Mira. Bueno, yo mi última pregunta, después ya paso para Fernando, y no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, yo creo que también ya estamos casi llegando al final, pero Valeria Reiteri, no, si no hay DCD, ¿fue a la CNCE o ya se jubiló? no, no, yo creo que se jubiló. No, yo no la vi, Ah, no la estuve viendo. ujú. Bueno, bien, bueno, bueno, Fernando, no sé qué le Foi, dice, para mí está súper claro. legal. Ó, talvez uma pergunta para o Pablo aqui, né? A gente viu que, fora essas alterações aí de DCD com CNCE, num aspecto mais material, né? A gente viu que teve algumas alterações aí no antidumping. Você pode passar um pouco de uma maneira geral o que que foi alterado aí na legislação antidumping Sí, da yo creo que Argentina? una de las principales cosas que hicieron fue acortar el plazo de las medidas, 3 años, una sola renovación. Las revisiones ahora no las están de vuelta, manteniendo las medidas durante la revisión. Van a tener en cuenta también el interés general y cuando uno va a hablar con los funcionarios antes de hacer la presentación, también te dicen, bueno, pero me tenés que mostrar que esto es consistente con el interés general, algo que antes Mm, no pasaba. em, y acortaron un poco los plazos. Yo creo que el mayor cambio es en el enfoque, ¿no? El enfoque es ¿qué es lo que no les gustó? ¿Qué es lo que no les gustó? Medidas durante 25 años que se repiten en automático, a industrias que están ahí acostumbradas a no tener cero competencia porque tienen contra 4.000 orígenes, precios en Argentina que son el doble de los que son en Brasil y 4 veces lo que son en Estados Unidos. Dice, bueno, eso yo no lo quiero más. Y no quiero que ujú, las ujú, medidas antidumping se usen para eso. Te puede parecer bien, te puede parecer mal, digamos, no importa, pero eso es lo que ujú, les ujú, está atrás. Dice, hablo con ellos y vienen de cazar en el zoológico, digamos, entonces esa mentalidad que creen no importa si es verdad, pero que cree que tienen, que es que hay ciertas industrias que cazan en el zoológico a los que cazan son a los consumidores, la quieren desarmar. Por eso sacarla es consistente con todas las barreras pararancelarias que estuvieron sacando, digamos. Y todas estas trabas que lo único que hacen es proteger a la industria, pero a costa de los consumidores y
proteger una industria que no me demuestra que es eficiente, yo no lo voy a hacer. Entonces, vos que tenés que demostrarme que esto es algo temporario, que esto es algo focalizado, que vos sos eficiente. Entonces, eficiente en el sentido que vos podés competir con el mundo y tenés costos razonables. Yo te voy a ayudar, y es verdad, en muchos casos le bajaron mucho los costos a la industria doméstica, pues le sacaron un montón de trabas para la importación de los insumos. Este, yo con eso te voy a ayudar. Pero que me demuestres que hay un dumping y que me demuestres que a vos esa importación que entra barata te genera un daño, no me alcanza. Me tenés que demostrar que voy a estar mejor protegiéndote que no. Eso es un cambio copernicano con respecto a lo que estábamos acostumbrados a- Ahora, el proceso legislativo para semejante cambio, porque excelente la pregunta de Fernando, porque para nosotros, imagina, Fernando, uma alteração no nosso decreto, que o direito só pode ser aplicado por 3 anos, só com Mm. uma renovação, e que durante a revisão o direito não é aplicado, e que se pode ser suspenso por interesse público que não tem investigação. Esto habrá, o sea, esto yo me imagino que para nosotros un cambio de nuestro decreto generaría un hecatombe, un Bueno, tsunami. Para el propio nuestro decreto que cambió hace más de 10 años, pero este primer cambio que se hubo ya fue un proceso súper complejo, muy complejo, que tardó muchísimo tiempo. O sea, mi pregunta es, ¿el proceso legislativo para este cambio no fue complejo? Y por último, ¿los procesos son digitales? ¿Ahora todavía sigue esa necesidad de sello en todo, de sello, de contabilidad, de todo? bueno, el decreto, esto fue un decreto y fue muy fácil. eh, Sacaron el decreto en enero. Lo que fue más complejo fue después la resolución que implementaba el decreto. Eso ya estuvieron más tiempo, hablaron con más gente. Es como el decreto cayó medio como de sorpresa, digamos, y después ahí ya con la resolución que implementaba y ponía en efecto el decreto, salió después de lo que ellos dijeron que iban a salir. Yo lo atribuyo que hubo que charlar, escuchar comentarios de la industria. Después salió. Sí, es un cambio grande. Igual todavía nuestro decreto sigue siendo más que nada de procedimiento, no tanto de cómo se calcula esto, cómo se calcula lo otro, cómo se analiza. Eso no está regulado. Es digital, pero entre comillas, lo que es en digital es no hay que llevarlo impreso a la ventanilla, lo subís a la red, pero es lo mismo que antes presentabas, ahora tenés que... Entonces, y ahí hay un tema más difícil que es, hay cierto convencimiento de que la necesidad de que venga apostillado, que venga certificado, que todo esté traducido, viene de la ley de procedimiento administrativo. Entonces, que eso no lo pueden cambiar. Yo no estoy tan de acuerdo, pero entonces yo creo que les gustaría flexibilizar algo, pero que no lo consideran que no pueden ir muy lejos con eso. Hay que ver en la práctica cómo se mantiene. Lo otro que hay que ver en la práctica cómo se mantiene, porque hasta ahora abrieron una investigación, es los plazos y la estrictez con la que miran las formalidades, que era abrumadora y absurda, imposible, era casi, como materialmente imposible juntar todos los papeles que pretenden que, no llenar el formulario, sino todos como decimos, los sellos y las firmas y las cosas que necesitas. Pues necesitabas certificación del contador en el país de origen, que ese lo lleve después al consejo de contadores del lugar de origen. Después lo tenías que llevar a Cancillería a hacer la apostilla. Después lo tenías que traer acá y traducir con una traductora pública. Después lo tenías que llevar te llevó ya eso un mes, entonces tenés 45 días para hacerlo, ya tenés un mes nomás de que vaya girando esa cosa con la... Bueno, una cosa que perfectamente eso se puede hacer en la verificación, digamos, es parte de la verificación, verificar la autenticidad de la prueba. Bueno, en vez de viajar, vos pedís todo apostillado, no sé si sirve o no sirve, porque la verdad es que no hace falta que sea independiente, puede ser es el propio contador que hizo la planilla, después abajo la firma, pero era una barrera, digamos,
para arancelaria para participar, porque se convertía en una cosa, una carrera de obstáculos formales. Yo espero que eso cambie, porque además si vos querés tener un buen instrumento de dumping necesitas relativamente buena información, y para tener relativamente buena información necesitas que participe el importador y que participe el exportador y tener esa información. Eu sempre defendi essa mudança, porque quem faz um caso na Argentina aqui, né, os escritórios aqui brasileiros normalmente estão também nessas investigações quando é contra o Brasil, é bem difícil para a gente, porque a gente viu uma evolução na legislação brasileira gigantesca, né, ao longo desses últimos anos aí, 15, 20 anos, e vem mudando, né, e facilitando o acesso. Agora, participar de um caso na Argentina, eu concordo, é uma barreira a mais, né, é uma burocracia bem complicada, e a gente, sempre quando a gente conversa até com o governo e com pessoas que a gente comenta isso aqui, né? Isso facilitaria muito, né, uma alteração, a participação mesmo das empresas, né, brasileiras, porque quando você, né, comenta o que eles vão ter que fazer e aí começa a trabalhar, né, os números que devem importar, né, para a margem lá, para o cálculo do dumping, não toda, né, a papelada. Obviamente que qualquer autoridade, quando assina um papel, ela precisa ter certeza que aquela é uma informação verdadeira, por isso que tem a própria verificação em loco, como você comentou, né, Pablo? E a Argentina faz também, né? Acho que não é obrigatório, mas acaba fazendo em muitos casos. Mas isso é uma barreira importante aí mesmo para os exportadores brasileiros. Seria legal aí se aproveitasse essas alterações, né, que estão fazendo Ujú. para facilitar a participação dos exportadores brasileiros aí nesses casos, né? Sí. Bom, eu acho, né, cara, não sei se tem mais algum comentário, mas já estamos chegando Acho que não. no final aqui. E se deixar a gente falar de antidumping, eu vejo também aqui na audiência aqui os nossos especialistas, eu acho que a gente vai ficar aqui a A tarde tarde inteira. inteira, conversando. Ma- É. Mas então, agradecer imensamente aí a Carla Gracias a por ustedes. ajudar na organização e o Pablo, né, nosso parceiro, está sempre nos eventos aqui do IBRAC. Espero te encontrar dia Sí, 30. Também para audiência, quem não é do IBRAC, a gente vai ter um seminário, nosso seminário tradicional, 25º seminário, no dia 30 de outubro. É um dia inteiro de seminário, esse ano vai ser aqui em São Paulo, no Hotel Renascença. Nas redes sociais aí do IBRAC a gente divulga, enfim, no site, nas redes sociais. Então, aproveito para convidá-los aí também, quem não é do IBRAC, tá? É um evento aberto, tem lá um custo, mas é um evento aberto a todos. E acho que com isso, agradecer também a Dora pela organização Sim. e fiquem E, atentos para os e nossos próximos agradecemos a eventos. você, Fernando, sí, agradecemos a você por ter trazido ao IBRAC essa discussão que para nós é tão importante. Sim. Então, tá muchas gracias certo, por la invitación. pessoal. Gracias, Obrigado a Hasta luego. todos. Graças, tchau, tchau.